Bienvenidos a Epic Media, donde podréis encontrar interesantes podcasts relacionados con diferentes temas del intervencionismo cardíaco. Esperamos que os gusten. Resultados a corto o medio plazo del implante de TAVI frente a cirugía de sustitución valvular aórtica en los pacientes con estenosis aórtica severa y válvula aórtica bicúspide. Hola, muy buenas a todos, soy Ariana González y os doy la bienvenida una semana más a un nuevo podcast de Epic Media en el que vamos a comentar este artículo que se publicó el año pasado en Neurointervention. Para ponernos en antecedentes, y como ya sabéis, la válvula aórtica bicúspide es la cardiopatía congénita más frecuente. Se asocia a distintas complicaciones, como es la estenosis aórtica, la cual se suele desarrollar a una edad más temprana en comparación con la válvula aórtica tricúspide. También se relaciona con la insuficiencia aórtica, con la endocarditis, el aneurisma y la disección. En general, la cirugía es el tratamiento indicado en la estenosis aórtica en los pacientes con válvula bicúspide, ya que, como hemos comentado, suelen ser pacientes más jóvenes y en muchas ocasiones requieren la intervención sobre la raíz aórtica. Pero a día de hoy, como ya sabemos, la TAVI ha demostrado ser no inferior en términos de mortalidad a corto y medio plazo en los pacientes con estenosis aórtica y válvula tricúspide, independientemente del riesgo quirúrgico. Por ello, ya en las guías de práctica clínica se habla de que la TAVI se puede considerar como una alternativa en los pacientes con válvula bicúspide. Es verdad que hay una escasa evidencia científica, ya que la mayoría de los ensayos clínicos consideran la válvula bicúspide como un criterio de exclusión y son escasos los estudios en los que se ha investigado el papel de la TAVI en válvula bicúspide, principalmente con las prótesis de última generación. De ahí la importancia de este estudio en el que trata de comparar los resultados a corto o medio plazo de la TAVI frente a la cirugía en pacientes del mundo real con estenosis aórtica severa y válvula bicúspide. La población de estudio procede de la base de datos NRD, formada por 28 hospitales en Estados Unidos en distintos puntos geográficos, incluyéndose todos los pacientes sometidos a TAVI o a cirugía entre 2016 y 2018. Se excluían aquellos a los que se habían sometido a algún tipo de revascularización coronaria quirúrgica, intervenciones valvulares, la reparación de defectos septales, si tenían una insuficiencia aórtica aislada o se les había reparado la raíz aórtica, quedando los pacientes a los que se habían sometido a una intervención aislada sobre la válvula aórtica. Y de ahí se excluían, como podéis ver, a aquellos que eran menores de 18 años, si había falta de datos sobre la duración de la hospitalización o tenían una válvula aórtica tricúspide. De todos ellos, 1.629 se les había implantado una TAVI frente a 15.439 a los que se habían sometido a cirugía. Sobre esta población se realizaba un emparejamiento por propensity score, quedando en cada brazo 1.393 pacientes. En cuanto a los objetivos, había un objetivo primario, que era la mortalidad intrahospitalaria, y un objetivo secundario que incluía un MACE a corto y a medio plazo. Este MACE era un compuesto de mortalidad por cualquier causa durante el ingreso, reingreso por ictus y hospitalización cardiovascular. Centrándonos en los resultados del estudio, pues creo que es importante destacar las características basales antes del emparejamiento de los pacientes, ya que pues los pacientes a los que se implantaba TAVI era una población más mayor, 69 años frente a los 58 en el caso de la cirugía, había más mujeres, tenían más comorbilidades a excepción de la obesidad, se solían implantar en hospitales grandes y de alto volumen y hasta en un 24% de los pacientes el implante de la TAVI era un procedimiento no electivo frente al 18% en el caso de la cirugía. En cuanto a los resultados intrahospitalarios, pues destaca que en el grupo de la TAVI había una menor mortalidad hospitalaria, un 0,7% frente a 1,8% de la cirugía, más altas directas al domicilio y una menor tasa de sangrado mayor, de complicaciones vasculares, fracaso renal agudo, complicaciones cardiorrespiratorias, necesidad de un procedimiento cardiotorácico posterior y de estancia hospitalaria. En contrapartida, había una mayor tasa de implante de marcapasos, un 11,8% respecto al 8,6% de la cirugía. En relación a los resultados a 30 días y a 6 meses, pues no había diferencias significativas entre ambos grupos. Los resultados fueron bastante similares en cuanto al MACE, reingreso, hospitalización cardiovascular, mortalización por cualquier causa, ictus o complicación valvular. Sí que hubo una mayor tasa de implante de marcapasos a 30 días en el caso de las TAVIs, un 2,2%, y en el caso de la cirugía 0,2%. A continuación voy a realizar pues varios comentarios en cuanto a los resultados que creo que pueden ser interesantes. En primer lugar, y viendo las características basales antes de realizar el emparejamiento,
pues podéis ver que la mayoría de los pacientes que tenían estenosis aórtica y válvula bicúspide se les realizaba cirugía. Probablemente el bajo empleo de la TAVI se debe a la falta de ensayos clínicos y al escaso número de estudios observacionales. También porque la gran variedad en la anatomía de la válvula bicúspide y de la raíz aórtica, hasta en un 25% de los pacientes se asocia a una ortopatía y esto supone un mayor riesgo de complicaciones y por tanto una menor tasa de éxito del dispositivo. Además, los pacientes suelen ser más jóvenes y es verdad que aunque tenemos muy buenos resultados de la TAVI en los pacientes de bajo riesgo, todavía hay una falta de seguimiento a largo plazo tras el implante de la TAVI. Y otra puntualización es que la aprobación de la TAVI en pacientes de bajo riesgo fue en 2019 y aquí los pacientes que se incluyeron fueron de 2016 a 2018 y esto pues podría explicar la distribución asimétrica que hay entre las dos estrategias y que los pacientes sometidos a TAVI tengan más edad y más comorbilidad. En segundo lugar, los pacientes que se habían implantado una TAVI tuvieron una menor mortalidad hospitalaria. Si lo comparamos con el estudio del Badawi que os muestro aquí, en el que se incluyen pacientes entre 2012 y 2016, pues no había diferencias significativas en cuanto a mortalidad entre ambos grupos de tratamiento. ¿Y esto a qué se puede deber? Pues probablemente por una mejoría en la habilidad del operador, por la curva de aprendizaje, a que cada vez estemos seleccionando mejor los pacientes y también una mejoría en el manejo tras el implante de la TAVI de estos pacientes. La TAVI se asoció a menor morbilidad, incluso siendo pacientes de alto riesgo y con comorbilidades. En tercer lugar, la TAVI se relacionó con una mayor tasa de implante de marcapasos tras el procedimiento. Los autores del trabajo pues postulan distintas causas. Una de ellas es la infra o la sobredimensión de la prótesis, la anatomía distinta y también la calcificación asimétrica de los veslos, que hace en muchas ocasiones difícil que la TAVI se adapte de una manera circular, el riesgo inherente del desarrollar un trastorno de la conducción con el implante de la TAVI y también la menor experiencia que tenemos en el tratamiento de la válvula bicúspide. En cuarto lugar, los resultados a corto o medio plazo fueron similares entre la TAVI y la cirugía, ya que la TAVI pues es un procedimiento mínimamente invasivo, cada vez estamos adquiriendo mayor experiencia y hay una mejoría en el diseño de la válvula. Sí que hubo más tasa de implante de marcapasos a 30 días con la TAVI, por motivos que ya hemos estado explicando, y los autores pues, proponen que se debería de estudiar el tamaño supranular en el caso de las raíces aórticas cónicas y el tamaño anular en las raíces tubulares o acampanadas, ya que esto podría prevenir el desarrollo de bloqueo AV y por tanto de implante de marcapasos. Además, bueno, pues si comparamos con otro estudio, como es el de Forres y colaboradores, que se realizó en pacientes de bajo riesgo con válvula bicúspide, la verdad que la incidencia acumulada a 30 días en cuanto a mortalidad, ictus y marcapasos es bastante similar en ambos estudios. No nos podemos olvidar de las limitaciones de este estudio, ya que está hecho con una base de datos administrativa y, por tanto, nos podemos encontrar con errores de codificación. También se echan en falta los scores de riesgo quirúrgico, los síntomas y la clase funcional que tuviesen los pacientes, los hallazgos en el ecocardiograma y a nivel intraoperatorio, el fenotipo de la válvula bicúspide, los diámetros del anillo y de la raíz aórtica y el tamaño de la prótesis. Tampoco disponemos sobre qué tipo de prótesis, si eran autoexpandibles o expandibles con balón, se implantaban a los pacientes. Aunque es verdad que parece que ambos tipos de prótesis tienen buenos resultados en la válvula bicúspide. Desconocemos el tratamiento antitrombótico antiagregante tras el procedimiento y si había una mejoría de síntomas o de la clase funcional. Y ya para concluir y a modo de resumen sobre este trabajo, bueno, pues es un estudio multicéntrico y de cortes con un emparejamiento por propensity score. La TAVI demostró una menor mortalidad hospitalaria y morbilidad, con resultados similares a corto o medio plazo respecto a la cirugía, aunque es verdad que con una mayor tasa de marcapasos a corto plazo. Este estudio apoya el implante de la TAVI en los pacientes con válvula bicúspide que no requieran evidentemente una reparación de la raíz aórtica como una alternativa a la cirugía y evidentemente teniendo en cuenta las limitaciones que ya hemos comentado. Y es fundamental, creo, que en el futuro se desarrollen ensayos clínicos pues, para tener más evidencia sobre el papel y los resultados de la TAVI en la válvula bicúspide. Esto es todo. Muchas gracias.
Muchas gracias. Os esperamos en el próximo podcast en Epic Media.